Hermanos, los estudios nos dicen que ese es el principal causante. Puede ser de que nosotros tengamos otro concepto en la medicina natural, en lo que creemos, en los escritos de la sierva del Señor y todo esto. Pero en la ciencia, el principal autor de todo esto es el sol. Bueno, uno dice, ¿pero qué? ¿Cierto? No, no, sí hay estudios que es cierto. Hermanos, lo que pasa que, ¿por qué esto ha pasado? Esto ha pasado definitivamente porque son muchas las causas. En primer lugar, hubo un tiempo en que la moda era broncearse, broncearse. La, la gente, digamos que somos blancos, en la década de los 80s y de los 90s, era algo muy agradable ir y ponerse uno un poquito moreno, por lo que el moreno más de una vez quería ser un poquito más blanco, el blanco quería ser, entonces se utilizaban no los famosos bloqueadores solares, sino bronceadores, bronceadores. ¿Y cómo se exponía la gente al sol? Hermanos, Dios hace todas las cosas bien hechas, bien, bien, bien hechas. Dios hace al ser humano bien hecho, en capacidad para que su sistema inmune se defienda. Pero cuando nosotros leemos en el libro La historia de la redención, en el libro Patriarcas y Profetas, cómo todo fue alterado por el pecado, cómo realmente la misma naturaleza dice que gime, se queja y se nos revela. Cuando nosotros estudiamos allá cómo va a ser la tierra nueva, dice que el cordero, ¿qué cosa? Va a jugar con el león. Qué lindo, ¿verdad? Ver eso, recordar eso. Dice que el cordero estará con el león. O sea, totalmente pacífico. Hoy no. Hoy vemos que estos animales, el león, el tigre, son violentos. Los perros que han hecho muchas veces. Hay un dicho que dice de la gente que viven como perros y gatos, porque pasan peleando. Hermanos, y yo me ponía a pensar, eso pasó con el sol. ¿En qué horas del sol se nos hizo en parte enemigo? Sin embargo, no es del todo, porque lo que debemos de saber es cuándo tomar sol y cuándo no tomar sol y los cuidados que tenemos que hacer. Porque Dios guarde, el sol se quitara. Por ejemplo, en Europa, las tasas de depresión son muy elevadas, hermanos, especialmente en países donde ellos duran 2 o 3 meses sin ver el sol. Ahí está, pero no lo ven. No se siente su calor, no se siente nada. Y se ha demostrado que sí, definitivamente, el sol hace falta para nuestro sistema nervioso. El sol, hermanos, es trascendental en la vitamina D. Y la vitamina D es tan importante como la vitamina C. Y algunos han creído que puede ser más importante la vitamina D que hasta la misma vitamina C. ¿Mm? Y la mejor vitamina D que nosotros podemos recibir es la del sol. Esta vitamina D es la que hace posible la absorción del calcio que comemos. La vitamina D, o sea,
el sol es necesario para todo lo que es el sistema óseo, la armadura, para el esqueleto. El sol ayuda a la depuración. Sus rayos ultravioletas, ojo, ojo, son buenos cuando son en la mañana o cuando es un solcito después de las 4 de la tarde, recibirlo y sin abusarse. Pero resulta que en ciertas épocas, y si yo me expongo, se me convierte en un enemigo, provocando, hermanos, lo que es el cáncer de piel. Cuando usted se pone a ver todo esto, usted dice, realmente, qué serio fue el pecado, qué tremenda fue la maldición que nos cayó en Génesis 3. Es enemistad en Génesis 3:15, y esa enemistad que iba a haber entre la simiente y todo, se iba a dar en todos los ámbitos. La misma naturaleza se iba a convertir en enemigo del ser humano y el ser humano en la naturaleza. Porque hoy qué, hoy nosotros hemos atacado la naturaleza. Las plagas se nos han venido encima. Por eso hay que utilizar insecticidas, pesticidas y un montón de cosas. Bueno, los hermanos que trabajan orgánicamente ya tienen sus métodos, ¿verdad? En cómo trabajar esto de una forma natural sin maltratar la tierra. Pero en toda la industria maltrata la tierra. Se desforesta y el sol cobra calor. Muchas partes que deberían tener vegetación y todo, se ha desprovisto de vegetación. Y el sol, ¿qué cosa? Ha calentado. Y al calentar, enferma las aguas, enferma el medio ambiente y nos enferma a nosotros. Pero no es culpa. Por eso vuelvo y repito, la naturaleza que gime y clama, la naturaleza se revela. Isaías dice que la tiembla como un borracho. Toda la naturaleza se ve afectada. ¿Cómo es que tienes un sistema inmune como veíamos hoy, es 8 días? Y aquí eso es lo que vamos a ver también. Tienes un sistema inmune, perdón, que está para defenderte, que está para estar contigo y se hace un enemigo. ¿Cómo? Como pasa en el lupus. ¿Ah? Hoy es 8, lo vimos, hoy es 15. En el lupus, células que se olvidan y atacan tus riñones, atacan a tu organismo. En lugar de defenderte, te atacan. Lo mismo en la artritis reumatoidea. Es tremendo como esto se da. Algo que fue diseñado para defenderte se volvió contra ti. Pareciera que ahí fuera como, ¿verdad? En el lupus, en la artritis, el versículo. Los peores enemigos serán los de tu casa. Eso pasa en el cuerpo, ¿verdad? ¿Y cómo es ese trastorno que se da? Como que contrates guardas de seguridad para que cuiden tu propiedad y ellos mismos sean los que te roben. ¿Mm? Pero todo esto, ¿qué es? Consecuencias que vivieron, ¿qué cosa? De la desobediencia, de la desobediencia y el pecado. Por eso siempre, pues, nuestra esperanza, hermanos, es de que el Señor hará cielo nuevo, tierra nueva, la tierra será purificada. Y fíjense que en esto pasa esto, precisamente. El cuerpo se descompone, se pone, células se hacen dañinas
y tenemos aquí el problema del cáncer en la piel. Primero que nada, decirles, hermanos, que los dos principales y la prevención de esto es un tema que casi nunca lo he tocado, pero que es muy importante para todos, porque yo creo que a todos nos sale mezquinos. Cuando ustedes empiecen a pasar, muchos de ustedes van a ver que después de los 50, cierta edad, empiezan a salir más cabecillas de vena, más mezquinos. Nosotros tenemos que estar siempre pendientes, hermanos, de eso. Y la revisión a tiempo. Uno bueno, los que somos casados, debemos de vez en cuando, ¿por qué no? Decirle a la esposa, revíseme la espalda. Y uno revisarle la espalda a ella para ver de que realmente no hay nada. Sin embargo, la espalda, ahí salen también. Ojo con la gente que trabaja en construcción. Ojo la gente, hoy por hoy vemos que mucha ya, los que trabajan los protegen con casco, les ponen unas cuestiones aquí ya en los lugares de trabajo. Los que tenemos, bueno, la gente que tiene peones, que trabajan en el campo, que trabajan en una construcción y todo, deben también de tener las normas de seguridad para proteger contra esto. Hermanos, hoy vamos a hablar un poco de estos dos tipos de cáncer, que son diferentes. Lo que es el melanoma y el carcinoma, ¿verdad? Porque estos son los dos principales tipos de cáncer de piel, ¿verdad? Que nos dan. Pero hay diferencias importantes en esto. El melanoma nace directamente en las células que dan color a la piel. Las células que dan color a la piel. ¿Han escuchado ustedes la enfermedad melancolía, que es vitiligo, que la piel se despigmenta y pierde color? Ok, eso lo produce la melamina. La melamina es como una sustancia que ayuda al pigmento directamente de la piel, ¿verdad? Y el melanoma nace precisamente en las células que dan ese color. Y aquí hay algo muy importante. Es muy agresivo, muy agresivo. El carcinoma nace ya directamente en las células comunes, directamente de la capa externa o de la baja piel, en este caso de la frecuencia. Es muy importante que entendamos algo, hermanos. La melamina directamente se origina actualmente por eso en los melanocitos. Ahí es donde se origina. ¿Qué son estos melanocitos? Bueno, son las células que producen directamente el pigmento. Los melanocitos son células fabricadores, trabajadores de crear esta pinturita o este pigmento para que tengamos un color normal, porque es una protección también. Por eso ustedes van a ver que el paciente con albinismo, él sufre mucho. Con las lesiones del sol tienen que protegerse mucho del sol. Hay gente que es fotoaccesible, o sea, por las diversas enfermedades, el sol les hace daño. Es lo que pasa en algunas patologías, como por ejemplo el lupus, que hablamos de esto. No solamente el lupus, también la rosácea, ¿verdad? Son pacientes que tienen que tener algunos tipos de dermatitis y también la psoriasis. En la psoriasis
El sol, hermanos, es de mucho cuidado. Y estos pacientes están más vulnerables a tener en estos casos melanoma. Bueno, algunos dicen melanoma carcinoma, pero en realidad son diferentes, el melanoma y el carcinoma. Ahora, un melanoma podemos decir que es un melanoma carcinoma, un melacarcinoma, ¿verdad? O sea, un problema en los melanocitos directamente y, y tiene cáncer, ¿verdad? Hay carcinomas y melanoma. Esto es importante que lo entendamos. Entonces, entendamos de que, por ejemplo, el melanoma donde se origina en estas células que preparan el pigmento, ¿verdad? Que prepara, ahí es donde se origina y tiene un problema. Es muy agresivo, hermanos. Es muy agresivo y avanza muy rápido. Y lo que pasa que era lo que yo decía ahora, como unas células que son para hacer nuestro pigmento, para ayudarnos, empiezan a hacerse malas, se hacen cancerígenas y empiezan a ocasionar el problema. En el carcinoma, este se origina directamente, en este caso, en los queratomocitos. ¿Qué son estos? Estas son las células, en este caso, basales o las células escamosas, ¿verdad? Que incluye directamente el carcinoma, pues, vasovascular y el carcinoma, en este caso, epinocelular. Totalmente. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? El melanoma en este caso es menos común y representa un porcentaje bajo en los casos de cáncer de la piel. Pero el carcinoma es un tipo de cáncer de piel más frecuente en personas. Por dicha es menos agresivo. Es más frecuente, es más avanzado, pero es menos agresivo. Yo he conversado con pacientes muy tranquilos que me han dicho, no, eso ya me lo voy a operar, don Ricardo. Y me enseñan ahí el mezquino, el lunar, como usted quiera decirle, y me dice, es un cáncer, es un carcinoma. Pero se sabe que eso es, con cirugía, con algo se elimina. Cuando el melanoma, hermanos, muchas veces, hasta donde ha llegado, hay que poner quimioterapia y radioterapia, y repito, es extremadamente agresivo. El melanoma parece pues un tipo, vamos a verlo, es como un lunar, es como un lunar nuevo, ¿verdad? Este cambia, ¿verdad? Eh, a un lunar viejo, a un lunar nuevo. Es muy importante en este caso, suele ser asimítico, ¿verdad? Por decir algo, con varios colores, bordes e irregulares. Estamos hablando del melanoma. En los bordes, no va a traer un borde así en seguimiento. Y hay partes donde el borde parece como que desaparece, ¿verdad? Y hay varios colores irregulares. En el carcinoma suele salir, digamos, en zonas, por ejemplo, que donde más que todo recibimos mucho sol, la cara, las manos, todo. Manos es importante y veces no crea, hay veces a uno le da pereza, pero siempre es bueno que vayamos. De hecho, pues en la iglesia siempre se ha practicado esto. No solo por reforma, por salud, sino no por todo. Yo recuerdo un campamento donde una de las normas fue, los varones que van al río, que van ahí, tienen que estar con camisa, en piscinas y todo.
la mujer obviamente, pero parece mentiras, cuando vamos a estos tipos de recreaciones, utilizar, utilizar una camisetica mejor, ¿entiende? Si vamos a estar hablando, conversando un rato, porque a veces uno se pone a hablar en la piscinita o en el río, a conversar, tener una gorrita, hermanos. ¿Entiende? Hay veces, pues, si ya vamos a nada, pues no podemos hacerlo con gorrita. Si vamos a una caminata, a mí no me gustaba, pero hermanos, si vamos a una caminata, si vamos, es bueno también llevar todo lo adecuado, especialmente si se va a recibir sol, muy, muy importante. Hay un dato curioso, hermanos, siempre con esto. Cuando uno indaga y todo, fíjense ustedes que en este caso, em, la palabra carcinoma, ¿verdad? Directamente tienen un significado y viene del griego, vean qué interesante, carquino, carquino, viene del verbo griego. Recordemos que en Grecia está la cultura médica. O sea, ahí los principales, esa es la cuna de la medicina, los griegos. Y en este caso, este, eh, del griego carquinos, ¿y saben qué significa carquinos? Carquinos significa cangrejo, cangrejo. Los médicos griegos de antes veían directamente como cangrejos con patas en el cáncer invadiendo. Yo ahora entiendo, eh, mi papá siempre utilizó esa frase. De ahí no, parece que le salió un cangrejito. Y yo no sé si ustedes la han oído. Aquí en Costa Rica, quizás ya ahora la gente, ya los jóvenes de ahora no, ¿verdad? Ni nada. Pero antes, aquí en Costa Rica, no sé, los hermanos de México, se decía mucho, le salió un cangrejito. Se utilizó mucho cuando la gente iba a salir a fumar, decía, voy a dar de comer al cangrejo. Interesante, ¿verdad? Entonces, ellos veían directamente, repito, como un cangrejo con patas, ¿verdad? Y tratando de invadir. En medicina es cuando las células epiteliales se vuelven cancerógenas. Recordemos que el epitelio es el tejido directamente, hermanos, que recubre todo. De hecho, ¿saben ustedes de que ahora hay expertos o opiniones, mejor voy a decir opiniones, que dicen que el órgano más grande no es la piel, sino que es el epitelio? El epitelio es el que recubre todo, dice, es como el tarro directamente donde está todo. Es interesante. Pero volvamos nuevamente a lo que es directamente ya lo que es este melanoma, tipo de cáncer de piel muy agresivo, ¿verdad? Recordemos, ¿qué dijimos ahora? Empieza en los melanocitos, que son células que producen las que producen la melamina, pigmento para la piel. ¿Qué es lo que pasa? Que ellas se dañan. ¿Quién las daña mucho? Los rayos ultravioleta. Otras causas, por ejemplo, que empiezan por causas, o sea, estos rayos entran como una radiación y empiezan a crecer sin control. Se empiezan a salir de su tamaño
y empiezan directamente a hacer metástasis a otros órganos. Ojo, hermanos, con el sol, cremas solares, ojo con quemarnos, las quemaduras, hermanos, son muy malas. Nosotros, óigame bien, eh, bueno, yo recuerdo cuando Natanael estaba muy pequeño, que siempre cuando íbamos a la playa, hasta que quedaba blanco con nosotros, siempre, porque eso es un cuento, hermanos, que usted puede recibir todo el sol que quiera, que los bloqueadores son cancerígenos. Mire, yo no les voy a decir que hay completamente bloqueadores naturales, sí tienen que tener, pero en el mundo en el mundo en que vivimos, hermanos, definitivamente, hay veces tenemos que recurrir, a cosas. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Porque el mundo cambió, porque el pecado todo lo desacomodó. Si usted en su casa, Dios no lo quiera, pero si usted en su casa, el sábado tiene un incendio, que se le está quemando algo, va- va- llama a los bomberos, ¿sí o no? Usted no, como que yo le diga a usted, pues no, no, los vas a poner a trabajar el sábado. Ah, nadie tiene que trabajar dentro de tus puertas. Si el bombero entra a apagar el incendio el sábado, está trabajando el sábado dentro de sus puertas, porque para eso le están pagando, ¿no? Hubieron concesiones hay, que tuvimos que adaptar, hermanos, porque el pecado todo lo desordenó. Adán y Eva no tenían una casa de blog, ni nada, eran casas naturales. ¿Y cómo dice la palabra que andaban? Ah, no desnudos, pero no usaban ropa. Simplemente no usaban ropa. Cuando entró el pecado, vieron que estaban sin ropa, sintieron el frío y tuvo que venir una intervención. ¿Qué tuvo que haber ahí, hermanos? Una, vamos a ver, algo que no existía, algo que no, que iba más adelante, iba a ser un mandamiento. No era un mandamiento porque ya era una lógica, pero más adelante iba a haber un mandamiento que decía, no matarás. Y si a ver, vamos, para solucionar el problema, hubo que hacer una transgresión a una ley que más adelante iba a decir no matarás, porque hubo que matar un cordero para que ellos tuvieran, ¿qué cosa? Vestiduras. Entonces, yo explico todo esto, hermanos, porque se habla que los bloqueadores tienen entes, que eso es malo usarlo, no, hermano. Si vamos a solearnos, hay que usarlos, hermano. Hay que usarlos. Eh, mm, no he escuchado yo de un bloqueador completamente natural. De hecho, para los bloqueadores, hay una planta muy buena que se utiliza, incluso hay veces para la diabetes. El nin. El nin es una planta que, sin embargo, a mí no me gusta usarla mucho porque no le hemos hecho un estudio para saber si tiene algún alcaloide fuerte y todo eso, pero el nin es una planta donde también que se utiliza mucho en los bloqueadores. Pero hermanos, aquí algo muy importante sobre lo que es el melanoma. Tiene que ver el sol, tiene que ver directamente con este eh, camas solares, máquinas para broncear, tener mucho cuidado con esto. Y vean qué interesante, esto es desde la infancia.
Esto tal vez quizás ya para nosotros, que ya nuestros hijos están grandes, no. Pero muy importante cuando vean ustedes, bueno, los que tienen nieticos ya, nieticas, hermanos de la iglesia que ahora han nacido mucho chiquito, mucho chiquita, aconsejen, aconsejen que si los van a llevar a un lugar, ya un chiquito de 3 años, que les gusta andar en la piscina, que les gusta andar acá, que ellos son, póngale en bloqueador, hermanos. ¿Saben ustedes que estas radiaciones son acumulativas? Y que si no los cuidamos desde niños, más adelante tienen más posibilidades de desarrollar bueno, el carcinoma o el melanoma. Cuidemos esto. Prestemos atención, hermanos, a los lunares. Bueno, tener muchos lunares, ¿verdad? Raros, lo que son los antecedentes familiares. Hay que prestarle atención a esto porque todo esto son causas. Las personas que somos muy blancas, tenemos que cuidarnos del sol, tenemos que tener sol. No, la persona blanca tiene más posibilidades de melanomas, de carcinomas, que, digamos, la gente más morena o la gente de raza negra también, ¿verdad? Lo mismo los que son de ojos gatos, ojos claros. La genética es un hecho que tiene que ver, porque todo lo que es el cáncer y todo eso, el factor cohereditario, yo siempre lo he dicho, no define, pero sí influye. Ojo, ojo, directamente, siempre frente al espejo. Cuando veamos, ve, como está la muchacha ahí chequeándose la espalda. Hay veces no podemos chequear la espalda, pero le decimos a una persona que nos lo haga. Cada cierto tiempo hay que hacerlo. En este caso, es muy importante que entendamos cómo detectamos, ¿verdad? Hay una regla que es directamente la regla ABCDE. Es muy importante. La A es directamente lo que es la asimetría. ¿Qué es en este caso? Para poner atención. Bueno, que, que son diferentes. Usted va a ver un huevo, te agarra un huevo duro y lo parte a la mitad, son iguales, ¿no? Una naranja. Bueno, ¿qué es lo que pasa en este caso con estos tipos de lunares mezquinos que la mitad no es igual que la otra? La regla B en este caso son los bordes, bordes irregulares, bordes que son borrosos, dentados, ¿verdad? Que de un borde es un borde, pero hay veces es que se borra. La regla D es el diámetro. Ojo, cuando ya exceden los 6 milímetros, ya ese lunar, ese mezquino que está un poquito o el tamaño de un borrador de lápiz, hay que ponerle cuidado, ¿verdad? Y la E, en este caso, es la evaluación. Algo muy importante, cambia de tamaño, forma, color, pica y sangra. Manos, cuando esto nos esté pasando, debemos de ir donde el dermatólogo. Hay que ir donde el médico, ¿verdad? También mucho ojo con los lunares nuevos, especialmente ya cuando pasamos los 30 años. Siempre hay que estarlos chequeando. Hay un montón de lunares, de cabecillas de vena que no son nada, nada. Pero hay que prestar atención a todas estas, ¿verdad? La prevención, siempre como lo indiqué ahora, hermano, va a ser el bloqueador todos los días.
Todos los que salimos todos los días a la calle y todo, es bueno que nos pongamos un poquito bloqueador. Especialmente evitemos sol de 10 a 4. Claro, uno dice, pues esa es la hora cuando uno va a la playa, generalmente ustedes han visto, ¿verdad? Cuando uno va a la playa siempre se va metiendo a las 9:30, 10. Este, o hay gente que almuerza y se vuelve a meter, entonces, pero casualmente, protegerse, protegerse, con ropa, gorro, lentes. El chequeo siempre dermatológico es muy, muy, muy importante, hermanos, para que nosotros podamos evitar esto. Si usted tiene un lunar, que en este caso le preocupa, ¿verdad? Por regla, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Aplique esto, véale los bordes, chequelos, todo esto. Son muchos tipos de hermanos de cáncer, sin embargo, podemos decir que este cáncer, los carcinomas y los melanomas son los más frecuentes, pero hay que ponerle atención mucho al melanoma. Es el de más cuidado, hermanos, porque es agresivo, avanza, se va hacia adentro y hace metástasis, enviando colonias. Y lo que empezó simplemente como un mezquino, que no le prestamos atención, que pensamos que quizás podía ser un grano y todo eso, se pudo ver convertido perfectamente en un cáncer de riñón, en un cáncer de colon, etcétera. ¿Por qué? Porque hizo metástasis y avanzó. Es un hecho, hermanos, que guardar estas medidas es necesarias. Sin embargo, yo les quiero decir que entre el cuerpo se mantenga más puro, hacemos mayor ejercicio, comamos mejor, comemos mucho mejor, definitivamente también, pues vamos a quedar menos vulnerables ante lo que es el cáncer, sea de piel o en cualquier parte de nuestro organismo. Hermanos, que el Señor les bendiga, tengamos todos un lindo día y que ojalá podamos cada día estar mucho, mucho mejor. Amén.